La República de Moldavia es un país que está situado en Europa Oriental. Formó parte de la Unión Soviética y logró su independencia definitiva en el año 1991. Moldavia está ubicada entre Ucrania y Rumania, entre los ríos Prut al oeste y Dniester al este. Su suelo está constituido por colinas y llanuras para cultivos, y tiene además bosques de robles y abedules. El clima favorece la agricultura y su industria más importante es la vitivinícola. El actual territorio de Moldavia perteneció al Imperio Romano, pero en siglos más recientes formó parte del Reino Húngaro. Ya en el siglo XIV, los moldavos se liberaron de la dominación húngara y fundaron el Principado de Moldavia. Pero sin dudas, el mayor peligro fue el expansionismo del Imperio Otomano. Los turcos dominaron la región por casi 300 años, aunque Moldavia conservó una considerable autonomía durante este periodo. También Rusia hostigó a este territorio, logrando anexar una gran región, llamada Besarabia. Era el año 1812. El resto del territorio moldavo se unió a Valaquia, y estos dos principados formaron en el año 1859 un nuevo estado que se llamó Rumania. A partir de aquí, el territorio de Besarabia fue disputado por Rusia y Rumania y sometido alternativamente a formar parte tanto de uno como de otro estado. Esta disputa continuó hasta la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de esto, nunca dejó de comerse momeligue en toda la región. A lo largo del siglo XIX, la población de Besarabia creció 10 veces. Del total de habitantes, la mitad eran moldavos. También había ucranianos, rusos, alemanes, búlgaros, musulmanes y una populosa comunidad judía. ¿Cómo llegaron los judíos a la tierra de Besarabia? No es fácil responder esta pregunta con exactitud. Las múltiples investigaciones realizadas hasta el presente revelan que esta población judía es descendiente de dos grandes ramas migratorias y de otras corrientes menores en diferentes épocas. La primera gran rama pertenece a los antiguos asentamientos que se remontan a más de 2000 años atrás. Eran judíos pertenecientes a la antigua tierra bíblica de Israel, que emigraron después de la destrucción del primer templo y antes de la caída del segundo templo de Jerusalén. Ya en plena época en que Israel estaba bajo dominación del Imperio Romano, los judíos llamados romañotas viajaban en los barcos grecorromanos en dirección a Europa. Se asentaron alrededor del Mar Negro, en tierras helénicas y en Italia. Hay registros de judíos viviendo en la ciudad de Roma en pleno apogeo del imperio y eran considerados como ciudadanos romanos. La otra rama migratoria proviene de los judíos ashkenazis, de rasgos étnicos diferentes a los orientales. Hay muchas teorías respecto a su origen. Algunos investigadores afirman que son descendientes de una de las 12 tribus perdidas de Israel. Otros atribuyen su origen a la conversión al judaísmo de los habitantes del reino házaro en el siglo VIII. Los házaros, en su mayoría, eran eslavos de cabellos rojizos y rubios. Trasladándose de un lugar a otro, debido a las persecuciones religiosas, también hubo judíos europeos en la zona gala, que se dirigieron a tierras de tribus germanas y de aquí a los territorios de pueblos eslavos. Al principio fue en Polonia donde estuvieron por 600 años, y cuando se producen las distintas particiones del Estado polaco en el siglo XVIII, alrededor de 1 millón de judíos pasó a formar parte de los principados de Rusia y Ucrania.
Es evidente que gran parte de los ashkenazis no emigraron a Rusia, sino que se encontraban allí como resultado de la anexión. Hubo una pequeña corriente migratoria en el siglo XV. Eran los judíos sefaradíes de Constantinopla, que frecuentaban Besarabia con sus mercancías, usando una ruta comercial que conectaba a Polonia con los países del Oriente Medio. Más tarde, comenzó el flujo al revés. Comerciantes polacos se desplazaron hacia Besarabia y algunos de ellos se establecieron allí, fundando las primeras comunidades judías del norte y centro de esta región. Es por eso que en los tempranos años del siglo XIX ya había numerosos asentamientos permanentes de judíos alrededor de pueblos y ciudades en toda Besarabia. Hola, mi nombre es Alexandru Victor Micula, soy el embajador de Rumania en Buenos Aires. Represento acá un país que tuvo una comunidad judía con una historia muy interesante, una historia que empieza, según los documentos y según las pruebas arqueológicas que tenemos hoy en día, desde el año 70 después de Cristo, cuando hay testimonios de los primeros mercaderes judíos que están en el territorio de Dacia, territorio de la actual Rumania. Después, en el año 113, 114, hay documentos y vestigios arqueológicos que nos demuestran que junto a las legiones romanas que ocuparon Dacia, llegó una comunidad importante de mercaderes judíos también a Rumania. Comunidad que es cada vez más activa a lo largo de los siglos, pero que no llega a asentarse en Rumania en ese periodo. Los primeros asentamientos judíos en Rumania los detectamos en el año 1390, estamos hablando del siglo XIV, cuando un grupo importante de judíos húngaros que no quisieron pasar al cristianismo encontraron refugio en Rumania, donde el príncipe Dan I, príncipe de Valaquia, porque ese es el principado del cual estamos hablando para ese periodo, decide aprovechar esta oportunidad para estimular la inmigración de los judíos húngaros a Rumania y de esa manera llevar más progreso al país, dado que las personas que estaban inmigrando eran personas que excelaban en sus dominios de actividad, en el comercio, en la banca o en la parte incipiente de la banca en ese momento, así como en las artesanías. Eran personas que hacían trajes, zapateros, trabajaban el metal muy bien. Así que era visto por Dan I como una posibilidad de estimular el desarrollo del Principado de Valaquia. Después, en el siglo XV, vemos una multiplicación de los asentamientos judíos en otro principado rumano, que es el Principado de Moldavia. Asentamientos que son estimulados por el príncipe romano de ese momento, el príncipe Esteban el Grande, que también veía en la inmigración de judíos de lo que hoy en día es Ucrania y Polonia, veía en la inmigración de esta comunidad y el asentamiento de esta comunidad en Rumania, veía otro medio o un instrumento para desarrollar más rápidamente el país. En el siglo XVI ya estamos viendo el otro grupo judío importante en Rumania, y estamos hablando de sefaradíes que llegan de Constantinopla y de Tesalónica y se asentan tanto en Valaquia como en Moldavia. Así es que tenemos Ashkenazi y tenemos también sefaradíes que se asentan en Rumania y que logran prosperar y hacer prosperar al país. Se estima en 20.000 los judíos de Besarabia en el año 1812, cuando el territorio fue anexado por Rusia. De esta forma, Besarabia, junto a otras regiones del Imperio Ruso, pasó a formar parte de la zona de residencia obligatoria de la comunidad judía, lo que se llamó Pale of Settlement. Los judíos bajo régimen ruso no podían desplazarse a otros territorios sin permisos especiales. La población judía de Besarabia, a fines del siglo XIX, era superior a 100.000 personas. Esta inmensa comunidad atravesaba los mismos problemas que sus antepasados
a lo largo de casi 2000 años de historia: antisemitismo y persecución, siendo la causa principal la obstinación característica de cualquier gobernante, de cualquier época y lugar. Lograr la conversión de los judíos al cristianismo, estigma muy fuerte a lo largo de toda la historia de los descendientes de Israel. El shtetl, la aldea judía, era el ejemplo perfecto de una comunidad organizada. Dentro de la vasta comunidad judía rusa, la burguesía, los mercaderes y comerciantes fueron una minoría casi insignificante. La inmensa mayoría de los judíos estaba compuesta por obreros pobres, artesanos primitivos, zapateros, sastres, carpinteros, plomeros y caldereros. Los judíos tenían prohibido radicarse en ciudades, adquirir y cultivar tierras, salvo en muy escasas excepciones. No podían acudir libremente a las escuelas o casas de estudio. Había cupos para ello, y ciertas ocupaciones les estaban también prohibidas. Es así que se desarrolló la cultura típica de la aldea judía: el shtetl, grupos compactos de pobladores, verdaderos guetos en los cuales desplegaban su vida laboral, educacional y espiritual. Profesaban una religión un tanto misteriosa, sin imágenes, vestían ropas distintas, usaban barbas, hablaban su propio idioma, el yiddish. Desarrollaban su propia cultura, su propia literatura y tenían sus propias escuelas. Su situación era un poco mejor que la de los siervos rurales rusos, pero estos no estaban sujetos a los pogroms. Los pogroms eran explosiones de antisemitismo que se traducían en masacres espontáneas sobre aldeas y muy a menudo eran fomentados por las mismas autoridades. Pogrom, en idioma ruso, significa embestida. Eran ataques del populacho contra población indefensa, con saqueos, violaciones y asesinatos. El shtetl era como una gota de agua que reflejaba todo un macrocosmos. En la segunda mitad del siglo XIX ya había una institución comunitaria llamada Keilah, que motorizaba la vida societaria. Todos los varones sabían leer los textos hebreos y sus traducciones al yiddish. En todo shtetl judío funcionaban grupos voluntarios de ayuda al prójimo, como aquel que solventaba los gastos de sepelio de los carenciados, y había un refugio para los caminantes pobres, a los que se proveía de alimentos y ropa. Otro grupo daba comida a los más necesitados, ayuda nocturna a los enfermos graves, y se repartían provisiones para la fiesta de Pesaj, matze y vino ritual, para celebrar el Seder. En el orden cultural, había grupos de estudio y profundización del Talmud, lugares para rezar, estudiar y debatir, una especie de club o peña cultural. Todo esto era muy raro de hallar en las comunidades vecinas no judías. Por tal cosa, el shtetl significó algo muy especial en el medio ambiente de Europa Oriental. Es así que a través de muchas generaciones, los judíos europeos desarrollaron sentidos propios de seres acosados y perseguidos. Recelo, agudeza, vivacidad, desconfianza, curiosidad, sensibilidad y agilidad mental, absorbiendo las influencias étnicas, culturales y sociológicas de los distintos pueblos de ese continente. Según algunos estudiosos, del total de la población mundial actual,
700 millones de personas son descendientes de judíos. Son los integrantes de las diferentes generaciones que fueron forzados a convertirse al cristianismo, sin tener en cuenta los genocidios en 2000 años de historia. Hasta fines del siglo XVIII, los judíos ashkenazis no tenían apellidos, sino nombres propios. La costumbre era nominar a las personas por el patronímico: José ben Abraham, José hijo de Abraham. Por un decreto, en el año 1804, el zar Alejandro I obligó a la comunidad judía a adoptar un apellido de familia que debía mantenerse fijo y hereditario. El zar Nicolás I gobernó Rusia entre 1825 y 1855. La población judía iba creciendo en todo el imperio ruso y sus integrantes se diferenciaban bastante del resto de la población debido a que sabían leer y escribir. Desarrollaron su inteligencia, eran revoltosos, pensaban y cuestionaban todo, y por tal cosa, esta comunidad comenzaba a ser un problema para el imperio. Los zares, en su mayoría, fueron dictadores que no aceptaban el disenso, y el clero presionaba permanentemente a los judíos para que se convirtiesen a la religión ortodoxa rusa. Para lograr este objetivo, Nicolás I decretó y creó el ejército cantonista como intento de solución a esta problemática. Se llamaban cantones a las barracas de entrenamiento. La milicia cantonista consistió en reclutar niños judíos de 12 años que debían servir al ejército ruso por 25 años. Así se lograría desarraigarlos de su religión y de sus familias y con el tiempo lograr su definitiva conversión. 40.000 niños judíos fueron reclutados en este periodo. La forma de disciplinarlos era el maltrato, la privación de comida y los castigos corporales. 1/3 de estos niños perdió su identidad, convirtiéndose al cristianismo. Otro tercio logró conservarla. Y el resto murieron por enfermedades, fueron asesinados o se quitaron la vida antes de ser bautizados. El ejército cantonista fue el motivo principal que indujo a miles de familias a cambiar el apellido de sus hijos, anotándolos como hijos únicos de matrimonios sin hijos, y evitando así ser reclutados al ejército. Había otras argucias que consistían en la compra de papeles con un apellido común, o directamente no registrar a los hijos varones, o registrarlos con nombre de mujer. Era común encontrar hermanos con apellidos distintos, como así también apellidos diferentes al de sus padres o abuelos. El tratamiento dado a la comunidad judía en Rumania generalmente fue favorable hasta el siglo XIX. Digamos, la inmigración fue estimulada por los distintos príncipes, pero en el siglo XIX ya empiezan a alternarse en la conducción de los principados rumanos al comienzo y después del Estado rumano en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a alternarse líderes nacionalistas, xenófobos que veían en la comunidad judía un posible competidor, un posible factor externo de dominación de los rumanos, y ellos se alternaban con líderes políticos rumanos modernos que al referirse a la comunidad judía se referían a ciudadanos rumanos o a rumanos que tenían otra religión. Yo explicaría esta alternancia entre líderes políticos rumanos moderados con líderes políticos rumanos ultranacionalistas debido a la diferencia que existía entre la filosofía detrás de la religión judía o religión mosaica y la filosofía detrás de la religión ortodoxa, cristiana ortodoxa. Mientras la religión ortodoxa cristiana sugería siempre la subordinación
y de alguna manera para ciertos líderes políticos hermanos de ese tiempo la subordinación era un sentimiento mucho más confortable, porque no siempre le preguntaban, no siempre le exigían justificar sus medidas. Bueno, la religión judía que implica siempre preguntar y que implica un proceso de enseñanza continua que pasa de generación a generación, y además implica el reflejo de educarse. Por eso es que ves a muchos judíos que excelaban en el área de la medicina, de las ciencias, de la filosofía, de las letras. Digamos, hay tantos valores de la cultura romana que vinieron de la comunidad judía debido a la religiosidad de la comunidad, debido al específico de la religión judía. Entonces, tienes ahí un grupo que siempre está acostumbrado a preguntar. Bueno, ya algunos líderes políticos romanos no les convenía eso porque tenían dificultades en explicar qué es lo que hacían. Esta obsesión de cristianizar a la comunidad judía era una obsesión por uniformizar a sus súbditos. Todos los pequeños dictadores desearían que todos sus súbditos fueran uniformes, y lo hemos visto tanto en las dictaduras fascistas como en las dictaduras comunistas. Siempre uno de los objetivos principales de esos regímenes fue uniformizar a los súbditos y exigir subordinación. Entonces yo veo que incluso este proceso de cristianizar a los judíos forzosamente buscaba eso. La música es una de las manifestaciones más profundas de la cultura y de la espiritualidad de un pueblo. Klezmer es la palabra con que se denomina a los músicos populares en el idioma yiddish. Esta expresión proviene de dos palabras del hebreo antiguo: kli, que significa herramienta, instrumento, vasija o recipiente, y zemer, que significa canto, sonido, alabanza. Klezmer es la música de la cultura del yiddish, la música celebratoria de la comunidad yiddish parlante, extendida en una gran zona de Europa central y oriental, desde el Mar Negro al sur hasta el Báltico en el norte, desde Rusia en el este hasta Alemania en el oeste, abarcando países como Lituania, Polonia, Rumania, Moldavia, Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia. Hacia fines del siglo XIX vivían más de 10 millones de judíos en este área, y el klezmer constituía la música instrumental basada en las tradiciones folclóricas de toda esta población de idioma yiddish. Debido a las emigraciones a América en la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos se convierten en el indiscutido centro de esta música, a la que se agregó algún ingrediente del jazz. Música de sonoridades alegres y a la vez nostálgicas y misteriosas para nuestros oídos. Es una música que se toca con el alma y para el alma. En la historia judía, la música siempre tuvo que ver con todo. La Torá se canta, no se lee. La Kabbalah se canta, no se lee. Se cantaba en las fiestas y en los entierros. Luego de la destrucción del segundo templo de Jerusalén,
el mantenimiento de la música en cualquier sinagoga u oficio religioso era utilizado e impuesto por los rabinos. Así sobrevivió la música instrumental, en virtud de crear un ambiente alegre, festivo y adornado con canciones para los casamientos. Esta tradición fue llevada a la diáspora europea y se expandió a todas las comunidades judías del mundo. La música klezmer ha renacido en la actualidad y asistimos a un boom de esta música en todo el mundo. En Cracovia, Polonia, donde prácticamente no hay judíos, se realizan festivales anualmente de klezmer y de la cultura del Yiddish desde hace más de 15 años. El Yiddish es el idioma del pueblo judío europeo y junto a los idiomas alemán, inglés y francés nacieron al mismo tiempo hace aproximadamente 1000 años. El Yiddish tuvo su origen en las márgenes del río Rin, en la región de Lorena, en comunidades judías venidas del norte de Italia y del sur de Francia. Es por eso que en su origen tuvo muchos vocablos románicos, a los que se agregaron palabras hebreas y arameas, que se usaban en las plegarias cotidianas, a raíz del estudio de la Biblia y el Talmud. Posteriormente, se incorporaron ingredientes germánicos, y a medida que las comunidades se iban desplazando hacia Europa Oriental, se integraron vocablos eslavos. Estos tienen un rico folclore y le dieron un sabor inconfundible, más comprometido con las emociones y los afectos. Este componente eslavo, de origen polaco, pero también ruso y ucraniano, terminó de diferenciarlo del alemán y de todos sus demás progenitores.
Alrededor del año 1910, el yiddish era hablado por 12 millones de personas. Esta lengua sin territorio propio, sin Estado nacional, sin ejército, sin clase gobernante, dio nacimiento a una vasta literatura universal, tan rica como poco conocida fuera de sus propios límites idiomáticos, con escritores de altísimo nivel al final del siglo XIX, como Mendel Sporim, Itzhok Pérez y el virtuoso Sholem Aleichem. Luego de ellos surgen caudalosamente prosistas, poetas, dramaturgos y ensayistas de gran valor. De las populosas callejuelas de los guetos y de las aldeas, que lo empaparon de ternura y espiritualidad. De los hogares y ferias, que le dieron sabor y olor. De los conventillos y bajos-fondos, que lo cargaron de picardía. El idioma yiddish saltó hoy día a la cátedra de muchas universidades del mundo. Además, fue declarado por la UNESCO parte del patrimonio de la humanidad y tuvo un premio Nobel en 1978 en la persona del narrador Isaac Singer. Emmes die Opper mit Musik is reich, die schöne Gesang is gefällen mir gleich, aber ich alles jid, bängt sie a bissl, war dus, wo's geht mir in Herzen a Kitzel. Wilt ihr wissen, was ich mein? Nur herzig sie, wird ihr mir bald verstehen. Ich hab lieb a Jiddisch Liederle, a herzig, schön chassidisch Liederle, mit dem Ja-ba-ba-ba-boi, Ja-ba-ba-ba-boi, Ja-ba-ba-ba-ba-ba-boi. I want everybody to join in and sing Ya-ba-ba-ba-boi. If you never spoke a word of Yiddish in your life, this is your chance. We ready now? Ich hab lieb a Yiddish Liederle, a herzig, schön chassidisch Lieder. How does it go? Mit dem Ja. Hold it. Hold it. Hold it. I want you to know I traveled 7,000 miles to come here. And if this is the response I'm going to get, a Schande. Ich hab lieb a Jiddisch Liederle, a herzig, schön chassidisch. Wie soll geht es mit dem Ja? Ja, wie es macht sich noch? You want to see the livers? A party. Wo singt ihr das Liederle? Wie soll geht es mit dem Ja? Es ist ein was hat Geschmack im Herzen, ein gebacktes Wald, euch jeder Glied. En komme werten, immer dick kan werten, jonte dick wie nur, heert er Jiddisch Lied. Waar liebe Jiddisch Liederle, a herzig, schön, one more time. En 1894 asume Nicolás II, el último zar de Rusia, quien creía en el poder absoluto de la monarquía rusa y no quiso democratizarla. Consideraba que solo debía rendir cuentas a Dios a costa de las privaciones y sufrimientos de su pueblo. Mientras tanto, la situación de los millones de judíos que vivían en toda Rusia empeoraba día a día. Besarabia no era la excepción. Llegamos así al año 1900, el nuevo siglo. Sus primeros años
no fueron promisorios tampoco. Los pogroms acechaban por doquier y el antisemitismo aumentaba paralelamente al descontento de todo el pueblo ruso hacia el régimen zarista. La violencia se convirtió en un evento diario e incluyó todas las edades y las clases sociales. En 1903 ocurrió el tristemente famoso pogrom de Kishinev, capital de Besarabia, y a los pocos meses comenzó la guerra ruso-japonesa. El servicio militar, ahora de 5 años, era insoslayable. Y precisamente en el norte de Besarabia, cerca de la frontera con Ucrania, había una pequeña ciudad, Yedinyets. Yedinyets, o Edinet, como se llama actualmente, se pronunciaba de diferente manera, de acuerdo al idioma que se empleaba. Yedinyets, en sus comienzos, fue una villa, donde ya en el año 1821 había registros de tumbas judías. En 1835 tuvo estatus de aldea y a mediados del siglo XIX se convirtió en un centro urbano. En el censo de 1897, que figura en la enciclopedia rusa, Yedinyets tenía 7.400 judíos, lo que representaba el 72% de la población de la ciudad. Y precisamente en Yedinyets, cuando comenzaba el año 1904, había una familia que vivía allí, un matrimonio con hijos ya grandes que habían nacido en Yedinyets. Era la familia Banchik. El esposo se llamaba en idioma ruso Ela Mordkovich Banchik y su nombre hebreo era Eliau Izar. El segundo nombre, Mordkovich, significaba en ruso hijo varón de Mordko. Efectivamente, su padre se llamaba Mordko Banchik y su nombre hebreo era Zeev. El nombre de la esposa era Mariam Nemeshansky y en hebreo se llamaba Miriam. Ela tenía ya 55 años y Mariam 54. Con ellos vivían 3 de sus hijos: Brana, de 17 años, Yenda, de 18 años, y Ángel, de 14 años. Había un hijo más, pero que no estaba con ellos. Era el mayor, Singe, que tenía 25 años y que ya vivía en Argentina desde tiempo atrás. La familia Banchik vivía en medio de la desazón, de una situación sombría y angustiante y con un futuro incierto. El comienzo de una guerra con Japón y sus posibles derivaciones. La miseria, el temor y la soledad hacían que la necesidad de emigrar se convirtiera en el gran objetivo. ¿Emigrar a dónde? Eso no importaba. La necesidad era irse cuanto antes. Algunos contingentes salían para Palestina, pero el imperio turco, que dominaba ese territorio, controlaba el ingreso y dejaba entrar a grupos muy reducidos de personas. Los barcos regresaban repletos de gente que no había logrado desembarcar. Pero la mayor emigración se dirigió hacia la otra tierra prometida, América. Se hablaba que en América había un país de nombre largo, Argentina. Tierra lejana y extraña, del otro lado del mar, donde se hablaba una lengua también extraña. Se decía que era un país grande, rico y generoso, donde se respetaba a todos los hombres del mundo que quisieran trabajar la tierra y donde no importaba en qué templo y en qué idioma se le hablaba a Dios. En la Argentina trabajaremos la tierra, comeremos el pan de nuestro trigo y seremos agricultores como los antiguos judíos, los judíos de la Biblia. Así se hablaba en Rusia antes de emigrar. Se me hace difícil olvidar aquel momento después del viaje interminable, después de tantas penurias. Aquí, como en la tierra prometida, nos esperaban la alegría y la paz. Mi padre lo había dicho. En Argentina el cielo es distinto.
Por eso, cuando besó el suelo entrerriano, sintió que cumpliríamos nuestro antiguo sueño: sembrar nuestra tierra y comer nuestro pan. Si serían grandes nuestras esperanzas que habíamos dejado atrás a nuestros queridos muertos, tan lejos. Después de casi 20 siglos de diáspora y dispersión, los judíos tendrían la posibilidad de recuperar el oficio de labrar la tierra libremente en Argentina. Como dijo Alberto Gerchunov en su libro Los gauchos judíos: en la colonia judía aprendí a amar el cielo argentino y mi alma se impregnó con el espíritu de la tierra. Desde hacía unos cuantos años ya operaba en Europa una institución fundada por el recordado Barón de Hirsch y su esposa Clara, la Jewish Association Colonization, la Asociación de Colonización Judía. Ambos eran descendientes de familias de banqueros en Europa Occidental, poseedores de una gran fortuna, y tras la muerte de su único hijo, Lucien, pusieron su energía y su fortuna en esta gran obra. La asociación realizó una gigantesca labor filantrópica, organizando y enviando a América enormes contingentes de judíos rusos. Y fue así que en el caso de nuestro lejano abuelo, el Abanchik, quizás fue su suerte o el destino que le brindó una oportunidad y pudo hacer todos los arreglos pertinentes y obtener el pasaporte para toda la familia en el mes de enero de 1905, pagando 15 rublos para su obtención. El pasaporte fue emitido el 26 de enero de 1905, con el sello del gobernador de Besarabia y firmado por el jefe de la sección de pasaportes, siendo entregado al interesado el 1 de febrero. La familia completa abandonó Rusia el 3 de febrero de 1905 a través del paso fronterizo de Gukov en Besarabia. Es probable que de ahí hayan viajado en tren hasta Alemania, y al llegar al puerto de Bremen, un barco llamado Aachen los esperaba para cruzarlos al otro lado del mar. Hacia fines del siglo XIX, Argentina tenía una economía floreciente basada en la agricultura. En 1875, durante el gobierno de Avellaneda, se promulgó la ley de inmigración sin restricciones religiosas. Aún antes de la conquista del desierto, había enormes extensiones de tierras despobladas. Argentina era el país más despoblado de América. En 1880, asume Julio Roca, quien al conocer la existencia del primer pogrom en Ucrania en 1881, designó un agente honorario en Europa para dirigir hacia la República Argentina la emigración israelita desde el Imperio Ruso. Esto agilizó la obra del barón Hirsch. Había presión en la opinión pública para fomentar la inmigración hacia Argentina. Los inmigrantes no pagaban impuestos de entrada al país y tenían estadía gratuita en el hotel de inmigrantes. Se les daba orientación ocupacional y transporte gratuito hasta su destino final. Ya el preámbulo de la Constitución de 1853 pregonaba: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución
para la nación argentina. Y fue así que el 26 de marzo de 1905, Ela, Mariam, Brana, Yenta y Ángel llegaron al puerto de Buenos Aires. Al observar estos certificados de arribo, vemos que la fecha de ingreso es el 28 de marzo. Hay dos explicaciones. O quedaron en el barco sin bajar 2 días para ciertos controles sanitarios, o el personal de aduana se retrasaba en confeccionar los registros, ya que en otra documentación de la Dirección de Migraciones, la fecha de arribo es el 26 de marzo. También vemos errores de ortografía, sobre todo en la forma que está escrito el apellido. Esta distorsión es típica del idioma polaco, y como los capitanes de barcos que salían de Alemania eran en su mayoría polacos, ellos mismos confeccionaban las listas de pasajeros una vez que el barco había zarpado. Inmediatamente al descender, los recién llegados eran alojados en el hotel de inmigrantes. En aquel año era todavía el viejo hotel de inmigrantes, que se conocía como la Rotonda de Mitre, y estaba situado en lo que hoy es el ferrocarril Mitre de la estación Retiro. Luego de un tiempo de estadía y aclimatación, que variaba desde pocos días hasta la cuarentena completa, comenzaba el viaje hacia el destino final. La forma de llegar a las colonias entrerrianas en ese entonces era ir por barco a Concepción del Uruguay y de ahí, en tren, hasta Basavilbaso. Entre Ríos es una provincia de la Mesopotamia argentina, con 1.200.000 habitantes. Forma parte de la llanura pampeana, con suaves ondulaciones, llamadas cuchillas. Está rodeada por 2 grandes ríos, el Paraná y el Uruguay, y surcada por infinitos riachos y arroyos en todo su territorio. Tiene un clima templado, con abundantes lluvias todo el año, y su economía se basa en una producción agroindustrial que consiste en cereales, oleaginosas, carnes, arroz, cítricos, manufacturas de madera y una actividad frigorífica y aceitera. Se encuentra unida a los territorios vecinos por varios puentes y un túnel subfluvial entre las ciudades de Paraná y Santa Fe. Actualmente cuenta con un gran atractivo turístico basado en actividades náuticas y de pesca, zonas de playas, aguas termales, el Parque Nacional El Palmar y el famoso Carnaval de Gualeguaychú. Mi cantar guarda el eco de tus campanas, graves son que acompaña mi eterno andar. Retornar es el sueño que alienta en mí, y si un día quiere el destino que olvide al pago donde nací. Pero 100 años atrás, Entre Ríos, a pesar de su cercanía con Buenos Aires, era una provincia poco desarrollada. Al estar rodeada por 2 grandes ríos que confluían en el Río de la Plata y no contar con accesos directos, quedaba aislada del resto del país. La llegada de los ferrocarriles posibilitó la movilización agrícola y el transporte rápido y barato de mercaderías y personas. Los inmigrantes judíos encontraron tierras vírgenes cubiertas de algarrobos y espinillos, tierras que jamás habían sido cultivadas. Había que desmontar las tierras para comenzar con la siembra. La preparación de la tierra fue un trabajo muy duro. El principal motivo de establecer las colonias en Entre Ríos fue el bajo costo de los campos en relación a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad.
Las chacras se organizaban en líneas a lo largo de un camino vecinal, con casas enfrentadas o dispuestas en el cruce de caminos, o también en pequeñas aldeas. Los lotes se entregaban con una casa de 2 habitaciones, un pozo de agua, los animales de labranza y un crédito inicial para alimentos e insumos. Los colonos firmaban contratos de arrendamiento con opción a compra. Traían de Europa un cierto bagaje cultural, que incluía el conocimiento del yiddish, el ruso y el hebreo, la práctica de estudio de textos y leyes del judaísmo. Valoraban la educación y la cultura. Además, traían ideales de justicia y progreso social, y cierto entrenamiento político de sus países de origen, debido a las luchas sociales de fin de siglo. Su bagaje económico era pobre. Llegaron con muy pocas cosas. Traían un poco de vajilla y ropa, y algunos llegaban con lo puesto. Muchos trajeron su samovar, sus candelabros y sus libros de rezos. En Entre Ríos encontraron un lugar en el que podían vivir en paz y libertad. Pero la vida en la colonia era muy dura. Día a día debían enfrentar el desafío de superar las dificultades de las tareas agrícolas, la sequía, el exceso de lluvia, las plagas de langostas. La adaptación inicial a la vida rural fue difícil. Algunos renunciaban a ello. En cambio, la adaptación a la vida social fue rápida, ya que pronto adoptaron las costumbres locales, como el mate y el asado, y el manejo de los caballos. Los criollos les enseñaron a atar los bueyes y manejar el arado. Se conformó el típico personaje llamado gaucho judío, que sin resignar a su cultura, se incorporó al estilo de hombre de campo nativo. La educación primaria obligatoria y gratuita hizo que los hijos de los colonos hablaran castellano entre ellos. Al poco tiempo de llegar los inmigrantes, se impulsó la formación de sociedades de ayuda mutua, que pronto se transformaron en cooperativas. Ícono de la colonización judía es este enorme y centenario galpón de chapa acanalada en Villa Domínguez, a menos de 20 kilómetros de Villaguay. Fue albergue de las primeras familias llegadas de Rusia, donde se oían voces entremezcladas de niños y mujeres preparando sus camastros o acomodándose a los costados de largos tablones para compartir el guiso del mediodía, el pan de la tarde y la sopa de la noche. La primera noche en ese galpón no pude pegar los ojos. Estábamos bajo el cielo de Entre Ríos, la nueva tierra. Allí nos iniciamos en la vida de campo. Bueno, mi nombre es Osvaldo Quiroga, soy el director del Museo de las Colonias Judías aquí de Villa Domínguez. Un saludo muy grande a la familia Benchik por este festejo y recordación de la llegada de sus antepasados a las tierras entrerrianas. Les quiero comentar que aquí desde el Museo de las Colonias Judías, que es la casa de los recuerdos del gaucho judío entrerriano, también hace 20 años venimos homenajeando a aquellos miles de inmigrantes que llegaron y se instalaron alrededor de la estación Domínguez, dando vida al gaucho judío. En esta institución, que en este mes de octubre también cumple 20 años, tratamos de recrear todas las etapas de esta inmigración que ha sido muy fructífera en logros y realizaciones. Aquí es donde el gaucho judío, a través de la empresa del Barón de Hirsch, ha podido desarrollar, ha encontrado la libertad y la paz que tanto anhelaba, de haber llegado aquí a partir del año 1892, después de las persecuciones, de las matanzas y los saqueos, y este gran hombre como fue el Barón de Hirsch, y al poner toda su fortuna, la fortuna de él y de su esposa para esta noble empresa, ha logrado darle a las familias
de judíos perseguidos y humillados un lugar en el mundo, en donde puedan ser considerados seres humanos. Y lo encontraron aquí en contacto con el criollo, con el lugareño, y formaron ese prototipo de gaucho judío. Ahora Villa Domínguez tiene su eslogan, que es cuna del gaucho judío entrerriano. Aquí pueden encontrar los testimonios, pueden ver los rostros, pueden ponerse en contacto con los hechos y también los testimonios arquitectónicos en el mismo pueblo. El hotel de inmigrantes, en donde descansaban después de esos largos viajes desde Europa a Buenos Aires, desde Buenos Aires a Concepción del Uruguay y de Concepción del Uruguay a Domínguez en tren. Alberto Gerchunov, que llegó de Rusia a muy temprana edad con sus padres, en su otro libro, Entre Ríos, mi país, escribió: conocí el oficio del arado antes que el de la pluma. Mis pies pisaron los rectos surcos en los años de la infancia, y mis ojos, que aprendieron a tenderse hacia el horizonte anguloso para espiar el vuelo de los pájaros en las claras mañanas, también aprendieron a llenarse de paz. Soy de los contornos de Villaguay, donde el rocío del amanecer que escarcha la gramilla del arroyo Vergara también refresca mi corazón. Y al acordarme de Entre Ríos, de Villaguay, del Vergara de Domínguez, de aquella casita de techo de paja en que era tan sabroso el pan, veo aclarar en mí como aclaraba el cielo cuando iba montado a mi caballo. Amigos míos, yo soy de allá. Y fue así que Ela y Mariam, junto con sus 3 hijos, llegaron a Basavilbaso, y sus nombres traídos de Rusia experimentaron la metamorfosis que impone el cambio de país y de idioma. Finalmente llegaron a la colonia 1300, donde fueron recibidos por Singe, el hijo mayor, que hacía unos 5 años ya estaba en el país. Se hospedaron en su casa por un tiempo, hasta que les fue asignada una pequeña parcela en la línea número 1, muy cercana a Basavilbaso. No era un campo, sino algo así como una quinta. Elías fue clasificador de cereales y realizaba su trabajo en diversos campos de otros colonos. También hay una historia que jamás ha podido ser develada hasta el presente, y está referida al apellido de la familia. Ángel manifestó repetidas veces que el verdadero apellido de la familia no era Banchik, el apellido original era Stenfeld, y siempre recordó una frase que su padre repitió con énfasis muchas veces antes de viajar: cuando lleguemos a Argentina, nos pondremos nuestro verdadero apellido, Stenfeld. Eso nunca ocurrió, y los descendientes desconocemos por qué Elías no llevó a cabo su deseo, como también desconocemos el verdadero motivo y la fecha del cambio de apellido allá en Rusia. Quizás el ejército cantonista sea la respuesta a este interrogante, pero esto quedará como un signo de interrogación a través del tiempo. También Ángel contó que su padre Elías tenía varios hermanos varones, todos ellos de diferente apellido, y se acordaba de 2 de ellos, Broitman y Ciprín. De Simge no se ha podido encontrar registros de su ingreso al país, como tampoco de su esposa, Catalina Boltansky. No existen datos en las oficinas de inmigración
y en las instituciones judías respecto a la fecha y lugar de partida desde Europa y la fecha y barco de su arribo a Argentina. Según algunos de sus descendientes directos, la fecha probable de su llegada a Argentina fue alrededor del año 1900. También es probable que hubiese venido a través de la fundación del barón Hirsch, ya que recibió una porción de campo de esta institución en la colonia 1300, cercana a Basavilbaso. La colonia 1300 fue una de las tantas colonias que se fueron estableciendo en la zona, tales como las colonias Ackerman, Novibuco, Soroki y numerosas nuevas colonias. Todas en su conjunto se denominaron en 1902 Colonia Lucienville, en honor a Lucien, el hijo fallecido del matrimonio Hirsch. Simge se dedicó a las tareas de campo hasta que su hijo mayor, Noyeg, fue adulto, en quien delegó todo el trabajo para poder dedicarse casi exclusivamente a tareas comunitarias. Trabajó junto a otros pioneros en la creación de las bases del cooperativismo agrario, movimiento que nació en las colonias judías a fines del siglo XIX, y además tuvo activa participación en diversas instituciones locales, como así también en organizaciones sionistas. Simge y Catalina tuvieron 7 hijos: Noyeg, León, Sara, Ramón, Adolfo, Isaac y Rosalía. Yo soy Rosalía Banchik de Schwarna. Mis padres son Simge Banchik y Gitl Boltansky. Yo nací en el año 1920, el 25 de febrero. Pertenezco a la colonia Lucienville, que es una colonia que está cerca de Basavilbaso, Entre Ríos. Yo tengo muy lindos recuerdos de mi vida en el campo. Con mis 7 hermanos éramos. Yo quedé la más chica de todas. Y ahora vivo con los lindos recuerdos que me quedaron de aquel entonces. Mis hermanos me mimaban mucho porque era la más chica. Transcurrió todo bajo una educación muy cultural, porque mi padre aprendió solo a escribir y a leer, y nos educó a nosotros también de una manera muy linda, porque tuve un hermano que lo hizo estudiar de medicina, y a los otros hermanos que quedamos nos tuvo cerca de él en el campo. Nosotros fuimos a la escuela Yiddish, fuimos a la escuela castellana. Mi papá fue muy luchador, muy idealista por el cooperativismo, era una persona muy humana. Él bregaba para que todo esté de lo mejor posible. Y entonces él, desde el campo, tenía 10 kilómetros para ir al pueblo a organizar la cooperativa, la caja mutua. Todo eso él lo hizo con mucho sacrificio, pero con mucha altura, con mucho interés. Y tenía los abuelos de mi papá, que era la abuela Miriam, o María le decíamos así, y el abuelo falleció muy joven, pero yo tengo el recuerdo, la imagen de él con una barba muy linda, con los rulitos, las peyes que le dicen, y un gorro de piel, muy erguido, muy lindo. La abuela vivió con nosotros
muchos años después que falleció el abuelo, y ella era muy calladita, muy de no molestar, había que cuidarla, la cuidábamos, la mimábamos como a una abuela. Papá tuvo que hacer el servicio militar y como era muy duro hacer el servicio militar en Rusia, entonces trataron de algún motivo para poder escapar. Escaparon, se casaron y se escaparon a América, se decía entonces. Cuando llegaron acá, llegaron con una mano atrás y otra adelante, porque no tenían más que ese pañuelo que me acuerdo, lo que mamá y papá comentaban, que un pañuelo y atado allí lo más íntimo de lo que necesitaban. Llegaron a Concepción del Uruguay en el barco, y desde el barco los llevaron a Basavilbaso. Y ahí, el primer tiempo vivieron en un vagón, y después se fueron a la colonia Lucienville, donde ya ahí se hicieron un ranchito de adobe. Esas colonias de donde yo les hablo son las colonias donadas por el doctor Barón de Hirsch. Entonces ahí estaban las colonias en grupos de 3 casas, 6 casas, una casa así, no todas amontonadas. Entonces ya ahí nosotros empezamos a tener, ya éramos más grandes todos, empezamos a juntar, reunirnos los sábados, había una biblioteca, nos reuníamos la juventud a ensayar obras de teatro. El que no hacía obras de teatro traía una lectura de Shulam Aleichem o de algunos otros escritores que ahora no los recuerdo, pero siempre teníamos reuniones culturales, bailábamos también, pero lo que más hacíamos era traer lecturas. Ángel tenía casi 15 años cuando llegó a Argentina. Al principio vivió con sus padres en la línea número 1 y aún soltero estuvo trabajando un tiempo en la ciudad de Rosario. Frente a la casa de Simge vivía una familia con la cual se compartía un molino de viento para la obtención de agua. Esta familia, luego, con el tiempo, estuvo muy relacionada con todos los Banchik. Era la familia Kesselman. Los Kesselman habían llegado a Basavilbaso en el año 1898. Esta foto fue tomada en Rusia, poco tiempo antes de emigrar a Argentina. Cuando Ángel estaba en la casa de su hermano Simge, y desde allí veía a esta muchacha sacando agua del molino, él se acercaba y le preguntaba si tenía novio. La historia se repitió infinidad de veces, y la respuesta de Ana era siempre la misma: cuando tenga novio, te voy a avisar. Ángel y Ana se casaron el 7 de julio de 1913. Les fue asignada una parcela de 100 hectáreas de campo por la Asociación del Barón Hirsch en la colonia Pedermar, cercana a la ciudad de Concordia. Ángel fue un verdadero autodidacta. Jamás pisó el aula de una escuela, tanto en Rusia como en Argentina. Hablaba y escribía el castellano con una prolijidad asombrosa. Obviamente hablaba y escribía yiddish. Y cuando quería impresionar, hablaba algo de ruso. Le fascinaba trabajar para el cooperativismo. Fue miembro de la cooperativa La Unión. También se dedicó al teatro durante muchos años y fue un lector empedernido durante toda su vida. Gustaba de leer libros a la luz de una lamparita a querosén en la cocina de su casa, mientras corregía los errores de ortografía de los cuadernos de sus hijos. Ángel y Ana tuvieron 9 hijos. Samuel, Ramón, Teresa,
Adolfo, Sara, Lidia, Moisés, Catalina y Elisa, una beba que falleció a los 8 meses de vida. Yo me llamo Adolfo Banchik, soy hijo de Ángel Banchik y de Ana Kesselman, nacido el 1 de julio de 1919, en la colonia Santa Isabel, en el pueblo Pedernal de Entre Ríos. El barón Hirsch ha comprado en esta zona 13.000 hectáreas para colonos. A papá le tocó 100 hectáreas cubierto de monte. Había cualquier cantidad de bichos, vizcacha, zorro, liebre, pero aparte tenían que preparar para poder sembrar trigo, lino, maíz, y limpiar los campos de los montes, destroncar. Pero empezaron con mucho entusiasmo porque no les quedaba otra. Se trabajaba con bueyes y con un arado mancera de una sola reja, que lo hacía mi papá. Y cuando venía la época de cosecha, cuando ya tenían campos fértiles, con un carro se juntaba la gavilla de toda la extensión del campo sembrado y se hacía una parra. Había una sola máquina trilladora en la colonia y iba por turno. Y cuando nos tocaba el turno, siempre venía un empleado de la administración de la Yevich, de la colonización, que anotaba el rinde, la fanega que daba para sacar su porcentaje. Eran tiempos muy difíciles, cada cual tenía su trabajo. Había que cortar espinas, picar leña, matar hormigas, hacer huerta. En 1930 tuvimos una gran crisis. Había muy poca plata, escasa la plata. Las cosas estaban baratas, pero no había con qué comprar. A mí me tocaba sacar leche, yo tenía 11 años y tenía un solo para alpargata y no lo podía echar al barro porque durante el día no tenía lo que usar. Entonces yo me iba a sacar leche descalzo, de la cama caliente, descalzo. Había barro porque antes no había techo en los corrales. Se sacaba leche a la intemperie. Pasaba lo siguiente, que cuando una vaca bosteaba, y yo tenía tanto frío en los pies, me iba y me paraba en la bosta porque la bosta salía caliente. Después que terminaba de sacar la leche, me llevaba la vaca al campo y venía a casa y me lavaba los pies, me ponía la alpargata y durante el día tenía alpargata seca para usar. Había mucha humildad, mucha conducta, mucha decencia, la gente era de más palabras, no existía la inseguridad. En aquel entonces nosotros podíamos irnos de la casa y dejar abiertas las puertas y nadie entraba a robar. Mis padres, ambos oriundos de Basarabia, y en aquellos lugares se comía mucha polenta. Y recuerdo cómo hacían la polenta en casa. Como había lechera, se hacía crema y se hacía manteca. Y se hacía también ricota y se cocinaba en una olla grande y cuando estaba duro la polenta la volcaban arriba la mesa en una tabla y la cortaban con un hilo que venía antes, hilos cadenas, que era muy fuerte porque con el cuchillo quitaba el gusto. La momeligue la cortaban en pedazos y mojaban la manteca derretida sobre la ricota y lo comía, un manjar. Era tan riquísimo esa comida que la repetíamos muchas veces en la semana. Cuando yo empecé a ser un poco más grande, me iba a la colonia, a unos vecinos, y había dos chicas con un fonógrafo
me enseñaban a bailar el tango gira gira. Con ello aprendí. Y después me hice más grande y formamos un centro juvenil sionista. Y hemos presentado varias obras teatrales en el Salón Max Nordau que teníamos en el pueblo. Hemos dado Barranco Abajo en yiddish y en castellano, una obra escrita por Florencio Sánchez. Ensayábamos en casa de familia en la colonia y las últimas veces ya veníamos al pueblo para habituarnos al escenario. Y con esos fondos hemos formado una gran biblioteca. El sábado no hacían fuego, como en casa también un poco, no se ataba el sulky para que no sufra el caballo, y los sábados se visitaban, venían a casa visitas y mamá ponía masas en la mesa. Pero nosotros no podíamos agarrar una masa hasta que la mirábamos a mamá, y cuando nos hacía señas con la cabeza, sí podíamos tomar una masa. Bueno, se vivía feliz, contento, porque todos éramos amigos, había mucha unión en la colonia. Berta se casó en Entre Ríos con Bernardo Kosakov, también oriundo de Besarabia, y vivieron en el campo, en una colonia a 20 kilómetros de Basavilbaso. A medida que sus hijos fueron creciendo, los mandaron a una casa en el pueblo, de forma que pudieran concurrir a la escuela. Tuvieron 9 hijos, 5 mujeres y 4 varones. Desde muy jóvenes, los hijos comenzaron a emigrar a la ciudad de Buenos Aires, y en poco tiempo más, Berta y Bernardo hicieron lo propio. Vivieron muchos años en el barrio de Belgrano, en una enorme casa de 2 pisos, de estilo inglés. En esa casa eran famosas las reuniones familiares. Se hacían enormes tertulias con hijos y nietos, disfrutando de las exquisiteces que la abuela Berta preparaba para todos. Yo soy Mauricio Kosakov, hijo de Berta Banchik y Bernardo Kosakov. Nací en Entre Ríos, en la colonia San Juan. Tengo 88 años. Los padres de mi papá tenían una casa, pero a todo confort en Rusia, con todas las comodidades. Sin embargo, tuvieron que escaparse, porque empezaban los programas. Mi papá faltaban 2 meses para hacer el servicio militar y decidió, sin decirle nada a la familia, cuando arranca el barco, pegó un salto y se tiró adentro del barco. Y así vino, sin papeles. Los papeles se lo hicieron en el barco, porque era un barco de Baronis, que traía a toda la gente para colonizar en Entre Ríos. Mi mamá era muy buena cocinera. A la comida que vos querés: kniche, goreneke, kreplas, borst, hetzefleisch, strudel, leque blanco, leque negro. Ana conoció en el barco a quien sería su futuro esposo en poco tiempo, Jacobo Kleiman. Se casaron y vivieron un corto tiempo en Basavilbaso. Se trasladaron a Buenos Aires, donde nació su primer hijo, Marcos, y luego decidieron probar suerte en Santiago de Chile, donde finalmente se establecieron y nacieron sus otros 4 hijos. Los nacionalistas llegan a manifestarse de una manera muy violenta, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad judía rumana sufre una de las tragedias más grandes de la historia. Se aprecia que casi la mitad de la comunidad judía de Rumania perece durante la Segunda Guerra Mundial, de manos de las tropas ortistas en Transilvania o de manos de las tropas rumanas en Besarabia y en Bucovina. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los judíos rumanos emigran a Israel. Por un lado, debido a la memoria del Holocausto en Rumania, y por otro lado, debido al deseo de contribuir a la formación del nuevo Estado
israelí, un Estado que después de 2000 años de vivir en la diáspora aparecen y les dan la posibilidad de construir una patria propia. Para las personas de mi generación ha sido la tragedia de la comunidad judía en Rumania ha sido un misterio, porque durante los tiempos del comunismo y en los primeros años después de la caída del comunismo existieron corrientes negacionistas que nos ocultaron un pasaje de la historia de Rumania muy vinculado a la tragedia de la comunidad judía en Rumania. Así es que estamos redescubriendo nuestra historia, estamos redescubriendo páginas trágicas de la historia de Rumania, y debido a eso el gobierno de Rumania hoy en día está poniendo todo su esfuerzo en informar a los jóvenes de hoy en la escuela sobre todos los pasajes de la historia de Rumania, las cosas buenas y las cosas malas que ocurrieron en Rumania, y nos estamos enfocando en enseñar que la diversidad es riqueza, la diversidad de culturas enriquece recíprocamente a las comunidades que viven en Rumania, con el objeto de evitar que tragedias semejantes a la tragedia que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial se pueda repetir. Es una combinación de castigos hacia los que lanzan al aire mensajes xenófobos, antisemitas o de discriminación en contra de cualquier grupo étnico que vive en Rumania, con combinación que se combina con la enseñanza de nuestra historia y las enseñanzas que podemos sacar de nuestra historia. En ese sentido, el Estado rumano ha estado renovando un número importante de sinagogas y de cementerios judíos que son visitados por todos los alumnos de Rumania de hoy. Se ha introducido el estudio del Holocausto en las clases de historia de Rumania, y estamos también preparando un número importante de profesores rumanos en el Instituto Yad Vashem para la enseñanza del Holocausto, para difundir información sobre el Holocausto y enseñar a los jóvenes lo que fue eso. Creo que una de las cosas más impresionantes o de mayor impacto en los jóvenes de hoy en Rumania es la visita que se hace a un cementerio que está cerca de Iași. Es un cementerio judío de tradición que tiene más de 100 años y donde puedes ver la involución y la evolución del pensamiento político rumano a partir de fines del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial. El cementerio que ha sido renovado con fines didácticos para que los niños que aprendan la historia del Holocausto tengan una imagen visual que les permita asimilar mejor esta información. Está dividido en dos partes el cementerio tal como existió hasta 1938, y donde tienes un sector para los héroes, porque la comunidad judía en Rumania siempre, aún sin tener ciudadanía, siempre se ofreció voluntaria en el ejército rumano. Y tienes a héroes de la Guerra de la Independencia y a héroes de la Primera Guerra Mundial, a héroes judíos enterrados en ese cementerio, y en la otra mitad del cementerio tiene las fosas comunes de los pogromes de Iași de 1941, de julio de 1941. Entonces, esa imagen es tal vez la más impactante para el joven rumano de hoy, y es la que le permite identificar la falta de lógica de los que crearon las cosas comunes. Así es que, les decía, soy representante de un país donde la comunidad judía conoció tiempos buenos, pero también conoció tragedias, y es un país que está luchando por asimilar su propio pasado y por construir un futuro donde
cosas trágicas como las que pasaron no vuelvan a ocurrir nunca jamás. Este ha sido un homenaje a nuestros antecesores que, empujados por el deseo de sobrevivir, tuvieron que emprender un largo viaje, cruzar el mar y empezar de nuevo en esta querida tierra. También es una oportunidad de reencuentro de todos nosotros, sus descendientes, y una posibilidad de vigorizar nuestros lazos. Elevo un profundo deseo a la gran familia universal para que podamos concientizar que todos los seres humanos estamos unidos por un pasado, presente y futuro en común en nuestra única casa, el planeta Tierra. Que la buena convivencia, la tolerancia, la solidaridad, el cuidado de nuestro planeta y la paz sean nuestros objetivos de aquí al futuro. Muchas gracias.